Dios le bendiga. Nuevamente, me tocó estar el día de hoy en este culto de doctrina para la vida en el que sabemos que estamos llevando una secuencia del estudio del libro de Oseas. Pero el hermano Augusto, el día de hoy no pudo presentarse porque tuvo un inconveniente laboral. Entonces, el Señor nos ha permitido traer el día de hoy un mensaje diferente, un mensaje en donde queremos hacer conciencia a los hermanos de la congregación y a todos los amigos, personas que puedan tener acceso a este video, porque sabemos que estamos vía Zoom y luego esto se va a subir a YouTube. Que tengamos conciencia todos de que congregarnos, además de que nos conviene, es un llamado que el Señor nos hace. El Señor nos dice en su palabra que debemos de congregarnos. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, con la misma palabra del Señor. Antes de comenzar, siempre vamos a orar para que el Señor nos ayude en este estudio que vamos a hacer de su palabra. Así que les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos permite comenzar el año acá, congregados, juntos, unánimes, sabiendo que nos conviene más estar acá en cualquier otro lugar, sabiendo que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y como somos ese cuerpo, somos miembros de Él, tenemos que tener identidad y también sentirnos parte. Y eso lo logramos compartiendo con los hermanos en comunión en medio de la congregación. Señor, ponemos en tus manos este mensaje para que nos ayude y nos ayude. Sabemos que tu palabra nos revela toda verdad y por eso permítenos extraer esa verdad de tu santa palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que comprobemos que Dios nos manda a congregarnos. Vamos al texto clave, Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, el libro de los Hebreos es un libro bien especial. Muchas personas lo llaman la epístola a los hebreos o la carta a los hebreos. Hay otros que discuten que realmente no es una carta porque tiene una estructura literaria diferente a las cartas. Ustedes recuerdan que en cada una de las cartas de los apóstoles, ellos se presentan primero. El escritor de la carta siempre dice, yo Pablo, yo Pedro, Juan, Santiago, y siguen saludando en primer lugar a quien va remitida esa carta, al destinatario de la carta. Mientras que en el libro a los hebreos no es así. Aquí comienza en una forma diferente. Y en realidad lo que da lugar a pensar o a descubrir es que este libro a los hebreos en realidad es más bien como un sermón amplio que nos muestra en primer lugar a nuestro Dios, al Dios Padre. Miren qué importante, describiéndonos por medio de la acción del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo fue quien inspiró a este escritor de este libro. Por medio de la acción del Espíritu, Dios Padre nos muestra a Dios el Hijo, nos describe al Señor Jesucristo. Esta carta a los hebreos es preciosa. Si usted quiere conocer al Señor Jesucristo, sus propósitos, puede estudiar la carta a los hebreos. Y también el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta carta viene impregnada de mucha doctrina. Entonces, aunque nosotros no logramos
discernir quién fue el escritor. Sí sabemos que fue un escritor inspirado realmente por Dios. Muchos le atribuyen esta carta a Pablo, otros a Lucas por el tipo de escritura y la coincidencia que tiene también con los libros que él escribió, que sabemos que es el libro de los Hechos y el libro de Lucas. Otros dicen que podría haber sido Apolos, porque Apolos también era un hombre bien preparado y que había servido y que reúne las características de lo que se describe ahí en cuanto a la ubicación geográfica y al tiempo en que se escribe esta carta. Pero en realidad no es eso lo que nos interesa a nosotros. Algún día cuando estemos con el Señor, allá le vamos a preguntar quién escribió el libro de los Hebreos. Pero lo que nos interesa es el contenido doctrinal de este libro. ¿Cómo nos explica este libro quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es nuestro Salvador? Nos da instrucciones precisas a nosotros como iglesia del Señor para que la sigamos. Este libro de los Hebreos nos habla de cómo debemos de comportarnos tanto en la sociedad como en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo que somos. Y dentro de esos consejos encontramos esto, que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y miren qué importante, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Hermanos, si en ese momento que se escribió este libro, que probablemente fue en el primer siglo después del Señor Jesucristo, ya era inminente la venida del Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que 2000 años después no es más posible que el Señor Jesucristo esté a las puertas ya de venir por su iglesia? Tenemos que estar preparados. Tenemos que trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que instruirnos en el conocimiento del Señor para que nosotros podamos ser instrumentos del Señor en esta obra preciosa que es el Evangelio. Ese Evangelio que nos ha alcanzado. Yo quisiera que a todos los que estamos aquí y a los que están en las redes sociales y que nos ha dado esa esperanza viva de que un día vamos a estar gozando con el Señor por la eternidad. Entonces, hermanos, ya que sabemos que aquel día se acerca, ya que entendemos que el Señor nos ha ordenado en las Sagradas Escrituras que debemos de congregarnos, creo que es importante entonces que comencemos este año 2023 hablando de este tema. Vamos a ver algunos argumentos bíblicos respecto a asistir a la iglesia a congregarnos. No solo ese versículo que acabamos de leer sirve como información para que nosotros nos demos cuenta de que el Señor quiere que nos congreguemos. Ahora, también la Biblia nos dice, por medio de esas palabras preciosas que el Señor inspiró a estos escritores bíblicos, nos dice que necesitamos asistir a la iglesia por dos razones fundamentales. En primer lugar, alabar a Dios. Sabemos que Él merece toda la honra y toda la gloria. Sabemos que Dios es nuestro creador y es nuestro salvador. Cuando venimos a la iglesia, nosotros nos enteramos por medio de las Sagradas Escrituras cómo Dios trazó un plan. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía cómo nos iba a salvar. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía quiénes de nosotros íbamos a estar anotados en el libro de la vida. ¿No creen que eso es digno de alabar? Por eso venimos a la iglesia, a alabar eso, a honrar ese nombre, ese Dios que se merece toda nuestra honra. Y también hacerlo juntos, como creyentes, como un cuerpo, congregados, para honrar al Señor de esa manera colectiva. Y el otro punto importante que la Biblia nos destaca para que sigamos este consejo de congregarnos es que por medio de congregarnos nosotros somos instruidos en la palabra del Señor y eso nos permite crecimiento espiritual.
Pero hay un tercer punto. Cuando nosotros ya tenemos esa conciencia de alabar a Dios, lo cual mencionamos en el primer punto, somos instruidos por la palabra del Señor y hemos crecido espiritualmente. Ahora nosotros podemos servir en la obra de Dios, ayudándole a otros a que ellos reciban eso mismo que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿es importante congregarnos? Claro que sí. Nosotros no somos una isla y no podemos actuar bajo nuestra propia conveniencia o nuestro propio discernimiento, porque nos vamos a equivocar. En la iglesia, hermano, nosotros encontramos personas que el Señor ha venido formando para que nosotros podamos también formarnos junto con ellos y después juntos, en equipo, seamos instrumentos de Dios para su obra. La iglesia primitiva tenía muy clara la importancia de congregarse y aunque ellos no tenían un lugar físico donde congregarse, como un templo, una iglesia, una estructura así de cemento, de piedra, ellos se congregaban. Muchas veces en los hogares de los hermanos, muchas veces en las riberas de los ríos, pero ellos se congregaban. ¿Y qué hacían? Bueno, miramos Hechos 2:42. Y perseveraban, mira qué importante es esta palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, aquí se mencionan 4 aspectos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles, hermanos? La doctrina de los apóstoles es nada más y nada menos el evangelio que ellos heredaron del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, lo que ellos pudieron apreciar con sus propios ojos, lo que pudieron escuchar con sus propios oídos. El mismo Dios hecho carne les predicó para que después ellos fueran transmisores de ese evangelio y de esa doctrina para nosotros. Por medio entonces de las Sagradas Escrituras, que son las evidencias físicas de esas doctrinas de los apóstoles, nosotros podemos entonces perseverar en esa doctrina, estudiando esta doctrina. Es lo que estamos haciendo el día de hoy acá. Hoy no estamos inventando o estamos tratando de manipular a nadie de que tiene que congregarse, ¿no? Nosotros estamos simplemente viendo que la palabra de Dios nos dice que nos conviene congregarnos. Y estamos viendo las razones por las cuales también nos conviene congregarnos. Entonces, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ya sabemos de dónde se deriva esa doctrina, ¿no? De todas esas profecías que fueron cumplidas con el preciso que el Señor vino al mundo y se encarnó, murió en la cruz y resucitó al tercer día, éramos en él. Esa es la doctrina de los apóstoles. También en la comunión los unos con los otros. Miren qué importante es esto. La iglesia primitiva entendía la importancia de la comunión de los unos con los otros. ¿Por qué es importante, hermano? Porque por medio de la comunión usted puede ayudar a otro y también puede encontrar ayuda en otro. Y no estamos hablando de aspectos económicos. Estamos hablando de aspectos espirituales, estamos hablando de aspectos que tienen una trascendencia que no es física o material, que se va a quedar aquí en el mundo, sino que es una trascendencia eterna. Por medio de compartir los unos con los otros, nosotros podemos entonces escuchar de la voz de algún hermano el evangelio precioso de salvación. Podemos escuchar esas palabras que son agua viva, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos vivifican a nosotros espiritualmente, para que podamos no solamente vivir en este tiempito que nos va a tocar vivir en el mundo, sino que vivir eternamente con el Señor. Entonces es importante la comunión.
El partimiento del pan. ¿Cómo no va a ser importante esto si el mismo Señor Jesucristo nos dio la ordenanza? Sabemos que el Señor Jesucristo nos dio dos ordenanzas. Practicar esto, el partimiento del pan, la comunión de la cena del Señor, y también el bautismo en aguas. Y esas dos ordenanzas no tienen ninguna trascendencia en cuanto a nuestra salvación. Más que todo, la trascendencia que tiene es el honrar el nombre del Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, darnos la conciencia de que el Señor va a regresar por su vez y dar también evidencia de que nosotros ahora hemos nacido de nuevo, porque el Señor Jesucristo nos permitió nacer de nuevo, porque por causa de Él y por méritos de Él, que nosotros pudimos encontrar la salvación, no porque nosotros teníamos alguna capacidad especial. Así que, por eso, hermanos, debemos de congregarnos para realizar todas estas actividades que nos ayudan a honrar a ese Dios que nos salvó desde antes de la fundación del mundo, para honrar el nombre de ese Señor que se hizo carne, vino al mundo, que se sacrificó en la cruz del Calvario, padeció por nosotros y resucitó venciendo al pecado y a la muerte, liberándonos a nosotros de la esclavitud del pecado para convertirnos ahora en hijos suyos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos. Debemos seguir el ejemplo que nos plasma la Biblia, las Escrituras, respecto al comportamiento de la iglesia primitiva. Ellos estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso está más adelantito, siempre bien hecho todos, ahora en el versículo 46. Entonces, hermanos, donde se lleva a cabo la reunión, los creyentes crecemos en el compañerismo con otros creyentes y también en el aprendizaje de la palabra de Dios y como consecuencia de ello, en el aprendizaje de entender y conocer quién es nuestro Dios, cómo nuestro Dios actúa. Entonces, hermanos, sabemos que la Biblia nos da los argumentos precisos para que nosotros nos congreguemos. Alabar a Dios, ser instruidos y ser instrumentos de Dios para la obra del Evangelio. Ahora, también en la iglesia podemos realizar ciertas actividades que no las podemos realizar tan abiertamente en otros lugares. Vamos a ir enumerando algunas de ellas. En primer lugar, amarnos los unos a los otros. En el amor de Cristo, en ese amor fraterno, en ese amor que corresponde al cuerpo de Cristo, que es un amor especial. Un amor que es correspondido. Porque muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, hijos de Dios, procuramos amar a todos nuestros prójimos, porque es un mandato del Señor, pero no siempre ese amor es correspondido, porque en el otro no ha nacido ese amor, porque no cree en el Señor Jesucristo. Pero en la iglesia sí debería de haber entonces esa reciprocidad, de que podemos amarnos los unos con los otros, con ese amor fraterno que Dios nos manda a tener entre nosotros. Vamos a 1 Juan 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ven que amarnos los unos a los otros nos ayuda para vivificar esa expresión de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. También en la iglesia nosotros podemos exhortarnos los unos a los otros. Ahora vamos a ubicarnos nuevamente en Hebreos, el libro de Hebreos,
capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuán importante, hermanos, es venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, para que por medio de conocer la palabra de Dios, nosotros cuando escuchemos una doctrina falsa, una doctrina distorsionada, que de repente tiene un 98% de parecido a la doctrina bíblica, pero tiene un 2% de contaminante letal, nosotros tengamos esa capacidad de identificar eso. ¿Por qué? Por medio de la exhortación que hemos recibido en la iglesia. Es importante congregarnos. Muchas personas, hermanos, yo les llamo sinceramente engañados, creen que sirven a Dios, creen que están creyendo en el Señor Jesucristo de la Biblia, pero no es cierto porque no lo conocen. Le pintan a un Señor Jesucristo diferente al de la Biblia. Le dicen, por ejemplo, que Dios te ama tal como tú eres. Suena bonito, suena romántico, pero si usted es un gran pecador, ahora, la verdad es que Dios lo ama a pesar de que con ustedes. Él no ama ese pecado que usted comete, pero Él lo ama a usted a pesar de que usted pecó. Qué diferente es eso. Pero la gente que piensa, Dios me ama tal como soy, entonces yo puedo comportarme como a mí me gusta. Si yo quiero pecar, peco, porque Dios me ama. Es así. Es así. Porque no les han presentado el verdadero Dios. Dios, en la Biblia, nosotros sabemos que una de las características de Dios, que Dios es justo y su justicia es perfecta. Un juez justo no va a dar por sentado de que alguien es inocente de un delito, solo porque le cayó bien o solo porque tiene compasión. El juez justo actúa con justicia. Si alguien comete el delito, le va a castigar conforme ese delito, a ese delito le corresponda. Entonces, es importante congregarnos para eso, para que cuando escuchemos la exhortación, nosotros podamos entender entonces que al salir a escuchar esa diversidad de mensajes distorsionados que hay en el mundo, sepamos entonces cuál es el verdadero mensaje, el mensaje bíblico, el que hemos escuchado, el que nos han remachado en la iglesia, por medio de CFC, por medio de Doctrina para la Vida, por medio del culto de oración, por medio de los ciclos de conferencia, por medio de todos los eventos de caballeros, damas, jóvenes, por medio de los cultos dominicales y de todas las instancias que la iglesia tiene para que nosotros conozcamos al Señor, al verdadero Señor, al de la Biblia, a ese que nos salvó, a ese que tiene todo el mérito. Hay gente todavía que dice que ha creído en el Señor y que salva, que piensa que para salvarse tiene que cumplir lo que es mandamiento. Usted le pregunta, ¿usted es salvo? Sí, ¿por qué? Porque yo soy buena persona. Y dicen que son cristianos, dicen que son creyentes, dicen que han nacido de nuevo, pero no conocen el Señor Jesucristo ni su doctrina. Entonces, es importante venir a la iglesia para conocer todo eso. También, en la iglesia es un lugar donde los creyentes pueden considerarse los unos a los otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Miren lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, cuando alguno de los que coordinan un ministerio le dice, hermanos, si vamos a este ministerio, venga, ayúdenme. Él no está estimulando a usted para el amor y las buenas obras. ¿Sabía eso? Porque por medio de su servicio usted está amando a Dios,
porque lo está honrando y está amando al prójimo que usted está sirviendo. Esas acciones que usted está realizando le ayudan a usted como un estímulo para poder comportarse más parecido a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dijo que Él vino para servir, no para ser servido. También, hermanos, entonces la iglesia es un lugar donde podemos servirnos unos a otros. Veamos Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros entendemos que cuando creímos en el Señor fuimos liberados de una eternidad fatal en el infierno. Somos libres ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Pero el Señor pagó por nosotros, comportémonos también entonces como sus siervos. También, hermanos, la iglesia o congregarnos juntos nos sirve para instruirnos los unos a los otros. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. También en la iglesia podemos honrarnos los unos a los otros. Vamos ahora a Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ven qué importante es asistir a la iglesia y llevar a cabo todas estas recomendaciones que la Biblia nos da. Ven que acá no estamos hablando de psicología ni que le va a mejorar su autoestima cuando usted venga a la iglesia. Estamos hablando de lo que realmente importa. Hermanos, el Señor nos mandó a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. En la iglesia tenemos esa oportunidad. Y además en la iglesia tenemos la oportunidad de recibir un amor que nunca podríamos recibir en otro lugar, porque ese amor fraterno que se despierta en el creyente por medio de la acción del Espíritu Santo no es un amor fingido, no es un amor oportunista, no es un amor interesado, es un amor que viene de Dios. Hermanos, si usted es creyente y no tiene amor en su corazón, algo está pasando en usted. Necesita encontrar más comunión con Dios, porque si no hay amor en un creyente, no se está manifestando el Señor en el creyente. También en la iglesia, entre los creyentes podemos ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Veamos qué dice Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, si usted se congrega y anda cargando resentimientos, algún tipo de problema tanto con el hermano de la congregación como con algún otro personaje de su vida, ya sea en su hogar, o en su familia, o en su trabajo. Usted tiene que pedirle al Señor que le permita tener un corazón perdonador. Hay personas que le han hecho mucho daño. De repente hay personas que pudieron haberlo traumado a usted en su infancia, en su adultez. Pero el Señor le puede quitar esa carga
ese sentimiento que usted anda llevando, que le produce amargura. Y al usted liberarse de eso, y llenar su corazón de amor, y dejar que Dios actúe en usted, usted va a poder ser un hermano en la iglesia que sirva para transmitirle a otros la misericordia de Dios. Porque cuando alguien recibe el perdón, ya sea de un hermano o el perdón de nuestro Señor, esa persona también recibe paz. Entonces, si usted está mostrando la misericordia a otro, usted está dándole un regalo de la paz a ese hermano. Y eso solo se puede desarrollar congregándonos y practicando eso entre nosotros como hermanos, como creyentes. Entonces, es importante que tengamos conciencia que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo para salvación, o sea, creyó en Él, creyó que el Señor Jesucristo lo salvó por medio de la crucifixión, de su muerte y de su resurrección, entonces esta persona que creyó pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿A quién se está refiriendo acá el apóstol Pablo en 1 Corintios? A la iglesia de los Corintios, a los creyentes de la iglesia en Corinto. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Ahora, en paréntesis, en ese momento esa escritura era para la iglesia de los Corintios, ¿no? Pero aplica para toda la iglesia de Cristo, la iglesia universal, ¿verdad? Vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. Y miren lo que dice, y miembros, cada uno en particular. Entonces, para que el cuerpo que es la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. ¿Es correcto o no es correcto? Así es. Vamos a ver ahora 1 Corintios 12, 14 al 20. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ven, hermanos, como la Biblia es ilustrativa, más clara no puede ser. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene una función particular. No podemos aislarnos, hermanos. Si somos parte de un cuerpo, ¿cómo podríamos entonces aislarnos? Les voy a hacer una pregunta. Usted tiene su cuerpo, conoce bien su cuerpo, y usted sabe las funciones y las condiciones de su cuerpo. Entonces, en base a eso, le voy a hacer una pregunta. Si usted agarra este dedo y agarra una de esas tijeras de jardín y se lo corta, y no va al hospital a que se lo peguen, porque ahora hay posibilidades, si usted se apura, que vaya al hospital y se lo peguen, pero no, usted lo cortó y guardó el dedo por allá y usted se fue caminando por otro lado.
¿qué va a pasar con ese dedo? A los 2 días va a estar podrido, ¿ya? Va a estar emitiendo, produciendo colores desagradables ya de un color que no es el color normal del dedo. Y las células se van degenerando y se mueren. Se murió. Si usted es parte del cuerpo de Cristo y se le ocurre como ese dedo alejarse del cuerpo de Cristo, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que hay muchos creyentes que fracasan? Hay muchos hermanos que nosotros hemos visto en las congregaciones, cuando nos encontramos con el cuerpo, con el tiempo, perdón, lo vemos que espiritualmente están muertos como ese dedo que ya se cubrió allá. ¿Por qué? Que se alejaron del cuerpo, se separaron de la vida. Entonces, hermanos, sabemos que el cuerpo es el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, el congregarnos en la iglesia nos permite a nosotros estar vivificados, estar en una relación con el Padre, pero también con el cuerpo de Cristo. Ningún creyente va a alcanzar madurez espiritual sin asistir a la iglesia, porque el asistir a la iglesia nos permite desarrollar nuestros dones, ser animadores de otros y exhortadores de otros creyentes también. Vamos ahora a 1 Corintios 12. Ahora vamos a ver el versículo 21 al 26. Siempre estamos ahí en esa parte que está hablando del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 21 al 26. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. La cabeza no le puede decir eso a los pies, porque la cabeza no puede transportarse de un lugar a otro sin los pies. Entonces, sigamos. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Miren qué importante es esto, hermano. Si hablamos físicamente, nosotros, al momento de vestirnos, nosotros cubrimos las partes más íntimas del cuerpo y las partes también que a nosotros no nos favorece mostrar, ¿verdad? Digámoslo así. Personas que se visten para cubrir sus llantitas o para cubrir sus defectos, entonces usan cierto tipo de ropa, ¿eh? Y se cubren. Pero también nosotros nos vestimos en base a andar dignamente y apropiadamente frente a los demás, ¿no? Entonces miren lo que dice aquí, que esas personas que forman parte de esas partes que se podrían considerar indignas del cuerpo, Dios les da dones también. Y Dios los usa. Muchas veces los usa más que esos otros que están más expuestos, tienen más facilidad de brillar. Todos, hermanos, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo ejercemos una función y todos deberíamos de ser conscientes de que tenemos que ejercer esa función para beneficio nuestro y para beneficio de nuestro hermano. Dice, sigamos leyendo, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros
todos se preocupen los unos por los otros. Todos somos importantes. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermano, si a usted le duele la muela, todo su cuerpo está incómodo. Si a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, si nosotros vemos o percibimos que un hermano esté pasando una dificultad, todos deberíamos de actuar como ese cuerpo que somos, apoyando al hermano para que se alivie y que el cuerpo no esté sufriendo. Hermano, no solo existen dificultades materiales en este mundo, hay tantas necesidades en los hermanos. Muchas veces las personas creyentes pasamos por dificultades que los demás dirían, ¿cómo es eso de que él dice que es hijo de Dios y está padeciendo esa enfermedad tan grave? ¿Será que Dios no lo quiere o será que no tiene fe? No se trata ni de la una ni de la otra, hermano. El Señor mismo nos advirtió, en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero gloria a Dios porque confiamos en el Señor, sabemos que Él venció al mundo y lo venció por nosotros. El sábado, 31, el hermano Guillermo nos habló sobre que la vida es como la neblina. En un momento está y luego se desaparece. En esta vida nosotros podemos estar sufriendo de algo, hermano, pero eso no va a ser por siempre. Pero eso sí, hay una eternidad con Cristo, donde no habrá lloro, no habrá dolor, una lágrima se va a derramar, no habrá sufrimiento, porque estaremos en la gloria de Dios. Pero mientras estamos acá, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y sabemos que el cuerpo está afectado en algún área, tenemos que consolar esa área, tenemos que ser tal como nosotros actuamos para nosotros mismos, cuando nos duele algo, cuando tenemos un problema, pues actuar de igual manera con el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la asistencia a la iglesia, la participación y el compañerismo deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. No podemos vivir aislados. No es obligatoria la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia. Nadie le obliga a usted o le baja un punto de alguna materia como cuando uno nueva las clases en la universidad. No, no es así. No es obligatorio. Pero alguien que ha sido salvo por los méritos del Señor Jesucristo, ¿no creen ustedes que debería de tener el deseo de adorar a Dios? ¿O no creen ustedes que debería de tener esa hambre y sed por ser instruido por la palabra de Dios? ¿O que debería de tener ese amor que viene de Dios para poseer ese compañerismo con los otros creyentes? Claro que sí. Entonces esta reflexión, hermanos, nos sirve para evaluarnos, para saber realmente, estoy tan aislado del cuerpo de Cristo que ya me estoy convirtiendo en ese dedo morado, o estoy tan pegado al cuerpo de Cristo que siento cuando las articulaciones de los otros hermanos se mueven y me gozo en ello. Eso queda, hermano, bajo su propio criterio de análisis. El salmista, el rey David, escribió en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David en este cántico
se refiere a esa condición futura. Ya estaba hablando proféticamente, porque el pueblo de Israel se va a reunir pacíficamente todo en Jerusalén cuando esté gobernando el Señor Jesucristo. Sabemos eso. Pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, sí tiene que ver. Tal como David se gozaba viendo una multitud de nacionales congregándose en Jerusalén para estar en la presencia del Rey de Reyes, nosotros los creyentes debemos alegrarnos de ver a nuestros hermanos de la familia de la fe congregarse físicamente en ese lugar al que hemos consagrado a Dios, o sea, en esta iglesia, en nuestra iglesia local. Y entonces podríamos decir nosotros, gozosos, yo me alegré con los que me decían a la iglesia evangélica Comunidad de Gracia iremos. Hermanos, en conclusión, no es conveniente perderse los beneficios de asistir a la iglesia. Si se desliga un miembro del cuerpo, inmediatamente en él comienza a manifestarse el deterioro acelerado que produce la muerte. Si vemos a los creyentes como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, vemos que naturalmente hay una conexión entre ellos. Y esa conexión es evidente cada vez que el creyente va a la iglesia. Ahora no me queda más que decir nuevamente, yo me alegraré con los que digan a la iglesia evangélica Comunidad de Gracia iremos en este 2023. Dios les bendiga, hermanos.